Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se está escuchando bien? Sí, doctor, sí se escucha. Bueno, perfecto. Entonces, bienvenidos a la segunda parte de la que serían las urgencias. En esta parte vamos a hablar de la parte ortopédica, como son las infecciones del sistema osteomuscular, osteomielitis y artritis séptica, que los consideramos como urgencias también dentro de la ortopedia. Vamos más que todo a que ustedes como médicos generales sepan qué hacer con estos pacientes en una urgencia y por supuesto hablar de la patología en sí. Vamos a compartir entonces para iniciar la charla. Bueno, entonces creo que ya todos me conocen. Mi nombre es Reinaldo Navarro de Granados, médico ortopedista, traumatólogo, con énfasis en la ortopedia infantil, de 23 años de experiencia académica con la Universidad Cooperativa de Colombia y pues 26 años de egresado como ortopedista. Entonces pues vamos a dar comienzo, sobre todo hablando primero de la osteomielitis. La osteomielitis la podemos clasificar en osteomielitis hematógena, osteomielitis por vía directa y la osteomielitis crónica primitiva. La osteomielitis hematógena es la más frecuente, por eso quiero hacerle más énfasis en esto. Es, además de ser la más frecuente, tiene su mayor índice en niños que en adultos. Por eso hay que estar muy pendiente con esta parte. Entonces, empezamos por la osteomielitis hematógena aguda. También, según el tiempo de evolución, nosotros también podemos clasificar la osteomielitis en aguda, en subaguda y en crónica. Dentro de los primeros 14 días, dentro de las primeras 2 semanas, hablamos de una osteomielitis aguda. La tercera semana, o sea, del día 15 al día 21, hablamos de una osteomielitis subaguda, y por encima de las 3 semanas, o sea, por encima de los 21 días, nosotros vamos a hablar de osteomielitis crónica. Así que esto es lo que cuando ustedes oigan osteomielitis crónica, enseguida en su cabeza tienen que imaginarse que es un paciente con más de 3 semanas de evolución de una osteomielitis. Así la subaguda y así la aguda también, de acuerdo al tiempo. Como les dije, según la vía de producción está la hematógena y está la vía directa. Bueno, entonces, y según el organismo o germen causal, ya sabemos que la hay bacteriana, la hay micótica, y esto va, inclusive la hay viral, pero todo esto va a depender del germen, donde lo más frecuente es la vía hematógena y la bacteriana. Por eso es la que le vamos a dedicar básicamente el tiempo para esto. Entonces podemos clasificar como la osteomielitis hematógena, definir como la osteomielitis hematógena aguda a esa infección pues bacteriana piógena localizada en un hueso durante un proceso de una bacteriemia.
Entonces, como se lo repetí anteriormente, es más frecuente en los niños y dentro de los niños la edad más frecuente es entre los 8 y los 16 años. Su localización específicamente es a nivel de las metáfisis y sobre todo de los huesos largos, las metáfisis de los huesos largos, en donde nosotros vamos a encontrar las famosas metáfisis fértiles. ¿Por qué se le llaman metáfisis fértiles? Porque son las metáfisis dentro de la cual esos huesos dentro de todo el organismo, de todo el cuerpo humano, van a desarrollar su mayor crecimiento. O sea, son las que con base a ellos el cuerpo se produce el mayor estiramiento. ¿Cuáles son? La distal de fémur, la metáfisis distal de fémur, la metáfisis proximal de la tibia, la metáfisis proximal del húmero y la metáfisis distal del radio. Esas cuatro son las llamadas metáfisis fértiles. ¿Y por qué tienen importancia y por qué son más frecuentes? Porque ellos a su vez se van en las más irrigadas, como son las que más proceso de crecimiento tienen, son las que mayor irrigación van a tener de estas metáfisis. Entonces, la etiología, como hablamos de bacteriana, entonces generalmente y básicamente el germen causal más frecuente son los cocos gram positivos, o sea, las bacterias gram positivas. En este caso, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta hemolítico. El Staphylococcus aureus maneja más o menos un 85 al 90% y el Streptococcus de un 10 al 15%. El resto de las bacterias como Haemophilus influenza, la E. coli, Salmonella, o sea, las gram negativas son menor que el 5%. También hay que tener, nosotros tenemos que tener muy pendientes, también es la edad del paciente. Hacia los extremos de la vida, o sea, el neonato y los pacientes ancianos, más frecuentemente se va a incrementar las gram negativas, sin dejar de ser los gram positivos el germen con mayor frecuencia, pero se aumenta aquí, la mayor frecuencia se aumenta en los gram negativos, al igual que aquellos pacientes inmunosuprimidos, como son aquellos pacientes con HIV, aquellos pacientes con tratamiento crónico de esteroides como el caso en el lupus, en la artritis reumatoidea, que manejan mucho corticoides. Entonces, estos pacientes también se les incrementa el riesgo hacia los gram negativos. Bueno, hablemos de la anatomía patológica en esto. Generalmente, por eso tenemos que tener ustedes que son los primeros que van a ver esos niños. Ojo con eso, aquellos niños con enfermedades de la piel, como tipo piodermitis o cualquier cosa de esto, aquellos niños con afecciones bacterianas también del sistema respiratorio alto, faringoamigdalitis, inclusive las otitis y todas estas cosas van a predisponer, inclusive las caries dentales y todo esto, van a predisponer que ocurra una bacteriemia y durante ese proceso de bacteriemia se forme unos émbolos infectados, unos émbolos bacterianos, el cual va a ir migrando hacia todo el torrente circulatorio y se van a depositar en las pequeñas arteriolas de esas metáfisis. Como les dije anteriormente, son mucho más vascularizadas que las otras, por eso su mayor frecuencia. Entonces se van a depositar a nivel de las pequeñas arteriolas que van a irrigar el hueso a nivel de la metáfisis y la van a obstruir. De por sí la obstrucción va a producir un pequeño infarto óseo y ese émbolo, como está infectado, va a conllevar a la infección de ese infarto óseo, que de por sí el solo infarto predispone a la colonización, y se va a presentar como primera medida el
absceso intraóseo. En ese momento que las bacterias están ahí al comienzo, se puede presentar el dolor provocado a nivel de la metáfisis. Posteriormente, cuando ya se produce el absceso, esa cantidad de líquido, de pus que se produce en esa zona con todas las enzimas líticas que sueltan las bacterias en su crecimiento y su degradación, eso va a aumentar la presión intraósea, entonces ya no solo va a ser un dolor provocado, sino se va a agregar un dolor espontáneo. Un dolor espontáneo y provocado. Un dolor espontáneo y provocado. Este acceso intraóseo va a seguir en su crecimiento y va a abrirse hacia la zona del periósteo. Y vamos a tener entonces otro acceso que se llamaría el absceso subperióstico. Este absceso subperióstico, hasta aquí podemos hablar nosotros de la etapa aguda, porque ya después este acceso se puede extender hacia todo, ir despegando el periósteo y extenderse por la diáfisis, o crear una fístula hacia la piel y drenar a través de la piel. Pero ya esto correspondería a la etapa crónica, subaguda y posteriormente la etapa crónica. Como estamos hablando de la etapa aguda primero, entonces dejemos al acceso subperióstico, que es cuando vamos a hablar de osteomielitis aguda. Bueno, en la sintomatología de estos, la sintomatología de estos pacientes es un paciente con toda la característica de un paciente con un síndrome infeccioso, que va a caracterizarse por fiebre, por malestar general, por contractura muscular de la zona alrededor de la metáfisis afectada y, como les dije, un dolor espontáneo y provocado. ¿Cómo así? El paciente se le va a quejar de dolor sobre la pierna, les va a llegar si es en la rodilla, alrededor de la rodilla, acuérdense que les hablé de la distal del fémur y la proximal de la tibia, así que alrededor de la rodilla es donde mayormente se presenta esta patología. El niño va a consultar con una rodilla en flexión de aproximadamente 30 grados, va a presentar contractura muscular, va a presentar dolor, zona de enrojecimiento sobre la parte afectada, y cuando ustedes palpan este paciente a nivel óseo de las metáfisis, van a producirle el dolor. O sea, ahí es donde vamos a hablar del dolor provocado. Cuando ustedes hacen presión con su dedo en la zona de la metáfisis, ya sea del fémur o de la tibia, más fácilmente en la tibia porque está más expuesto el hueso hacia la parte superficial. Entonces ustedes hacen presión con su dedo sobre la tibia y el paciente se le va a quejar de mucho dolor. De por sí ya desde antes viene, acuérdense la triada de Celsius, el rubor, el calor, el edema, todo esto lo va a presentar, además de los síntomas generales como anorexia, malestar general y todas estas cosas. Entonces, en ese momento es cuando ustedes deben prestar la atención al paciente y no agarrar y agarrar el paciente, lo ven, sí, bueno, le mandan, dele de tomar esto y váyase, y si se pone peor, véngase. No, señor, esto no es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Después, bueno, en la etapa subaguda, como se lo dije, ya hay fluctuación de la piel. Cuando hablamos de fluctuación es porque estamos ante una presencia de líquido, que sería ya el paciente con un absceso superior. Y va a empezar a hacer el drenaje del absceso a través de fístula y eso, que ya se lo había explicado anteriormente, que ya eso pertenece, ya pasa de la etapa aguda y pertenece a la etapa subaguda o crónica. Bueno, aquí es donde es lo más importante. Ustedes son los encargados de recibir estos pacientes. Por lo tanto, ustedes son los responsables de no dejar que este paciente se cronifique, se vuelva crónica.
es lo más importante. Es una de las patologías dentro de las cuales nosotros los ortopedistas le tenemos más miedo. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos matriculamos con ese paciente durante toda la vida si lo dejamos llegar a la etapa crónica. Yo siempre les he hecho el mismo cuento. Es un paciente que es egresado de la facultad. Ahora, hoy en día es anestesiólogo, no voy a decir el nombre, es anestesiólogo, y cuando estaba estudiando, como en octavo semestre, ya había pasado por la rotación de ortopedia, me llaman a la clínica y yo voy a la clínica, porque él me mandó a llamar y yo voy a la clínica. Cuando llego, ¿y qué haces acá? No, doctor, mire, está con una osteomelitis, drenando radiografías, todo lo demás. Y digo, oye, ¿y a ti qué te pasó? No, doctor, a mí a los 8 años me dio una osteomelitis crónica. Me atendieron, me hicieron mi tratamiento y me dijeron, vaya, ya se sanó, váyase para casa. Y después porque él tenía 26 años, después de 18 años, se le reactivó este proceso. Así que imagínense ustedes cómo es de complicado y de complejo esto a la cual nosotros le tenemos tanto miedo. Él jugando en la cancha de allá de la universidad, le dieron una patada ahí en la pierna, en la tibia donde había tenido los antecedentes, y ese fue el agente causal que disparó el proceso nuevamente. E igualmente, después, ahora que es anestesiólogo y eso, me lo encontré la otra vez, mejor dicho, me buscó y me dijo, mire, doctor, otra vez la pierna, ¿cómo la tengo? Le tocó irse a hospitalizar a una clínica, su tratamiento completo y todo lo demás. O sea que uno se matricula con esos pacientes para todavía. Por eso se los agradezco que ustedes, que son los primeros que van a ver estos pacientes, por favor, háganle un buen diagnóstico y háganle un buen tratamiento para que no los dejen llegar ni a la etapa subaguda y mucho menos a la etapa crónica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El paciente les va a llegar y el paciente, cuando les llega a ustedes por la clínica, que ya la dijimos, el dolor, el rubor, los antecedentes febriles, revisar que tenga antecedentes de una piodermitis, de una faringoamigdalitis, de cualquier de estas cosas, ¿no? Enseguida prender el bombillo, pensar en la osteomelitis. Entonces, ¿por qué es tan fundamental el análisis clínico de este paciente? Porque si ustedes piden una radiografía a este paciente, es negativa en la etapa aguda, estamos hablando. En la etapa aguda es negativa. Las radiografías se hacen positivas alrededor de al final de la segunda semana, comienzo de la tercera semana. O sea, hacia la etapa subaguda es cuando estas radiografías se van a hacer positivas. Y como dijo Laura, ¿ya para qué? A nosotros nos interesa es bloquearlo, pararlo en la etapa aguda. Por eso la clínica es tan importante y la clínica es tan fundamental en estos pacientes. Y hay que tratarlo como una osteomelitis, así sea una celulitis. Hay que tratarlo como una osteomelitis. Como decía un profesor mío cuando yo estudiaba de cirugía general, le decía que más valía cuando se iban en blanco en las apendicitis, decía más vale un apéndice sana en un tacho de la basura que un apéndice rota dentro de la barriga, decía él. Que era preferible irse en blanco y sacar el apéndice y todo eso a pesar de que esté sano, que haberla dejado adentro creyendo de que no era un apéndice y dejarla adentro y se perforara. Entonces, aquí es igual. Es preferible que así sea una celulitis o hacerle el tratamiento como si fuera una osteomelitis, ¿no? Entonces, como les dije, las radiografías no son de importancia en este momento, en la etapa aguda. También tenemos otro estudio que ese sí es más importante que la radiografía, a pesar que tenemos que solicitar radiografía. En este caso tenemos la gammagrafía ósea a 3 fases, así se llama, gammagrafía ósea a 3 fases. Esta es en nuestro medio, ojo, en nuestro medio es el gold estándar, es la balota que gana el partido. Entonces, ¿por qué razón? Porque este es un estudio que a las 48 a 72 horas de iniciado ya se nos positiviza.
¿Y por qué tienen que ponerle gammagrafía ósea a 3 fases? Porque existen 3 fases durante la cual se le hace el estudio. Una fase tisular, una fase vascular y una fase ósea. Entonces, esto básicamente lo manejan son los radiólogos, a nosotros nos interesa son ver los resultados, pero eso va de acuerdo al tiempo. Creo que puedo que me equivoque, por eso no me gusta, pero sin embargo se lo voy a explicar como algo que sea, lo más probable es que no sea. A los 30 segundos le toman la primera imagen y están en la fase vascular, que es cuando se está disolviendo. Al paciente lo agarran y le colocan una inyección de un radioisótopo que generalmente es el tecnesio 99 lo que se utiliza. A pesar de que el más específico para los problemas infecciosos es el galio 67, pero eso lo utilizamos para procesos más complejos. Entonces, en esta etapa utilizamos el tecnesio 99, le colocan por vía endovenosa el tecnesio 99, que es un radioisótopo. Este lo va a captar cuando esté en la parte tisular. Posteriormente, en tiempo, no sabría decirle, pero más o menos calcule para que ustedes vayan haciéndose una idea, 2 minutos o 30 minutos, no me acuerdo cuánto es, le hacen la fase tisular. Y cuando ya tiene el paciente mayor tiempo, como 1 hora o 2 horas, el paciente le hacen la fase ósea, o sea, le van tomando las imágenes a esos tiempos, a los segundos, a los minutos y luego a las horas, para determinar así el estudio. ¿Qué vamos a encontrar en el estudio? Zonas de hipercaptación. Se ven zonas oscuras, zonas negras, donde ha captado el radioisótopo esos procesos. Entonces, cuando hipercapta en la fase vascular, más no en la tisular ni en la ósea, es porque estamos ante una vasculitis. Cuando hipercapta en la fase tisular, más no en la vascular ni en la ósea, es porque estamos ante una celulitis. Y cuando hipercapta en la fase ósea, más no en las otras dos, estamos ante una osteomelitis. Esto tiene un 90, un 95% de seguridad de este estudio. ¿Por qué le digo? Porque este es un estudio que sí lo vamos a poder hacer, que sí lo podemos indicar por urgencia, porque el estudio, el mejor estudio, yo lo reconozco, el mejor estudio para esto sería la resonancia nuclear magnética. Pero el problema está en que la resonancia nuclear magnética en nuestro medio, por eso le hice tanto énfasis de nuestro medio, en nuestro medio para poder hacer una resonancia nuclear magnética tiene que autorizarla, generalmente tiene que autorizarla la propia EPS, y ahí es donde tuerce la puerta el rabo. ¿Por qué? Porque son estudios que son más caros que una gammagrafía, mucho más caros que una gammagrafía, y siempre va a haber problemas hasta que no estudien la historia clínica, hasta que no vean todo, pues si en realidad se justifica una serie de cosas que ponen trabas para no indicarla de entrada. Por eso, en nuestro medio, perdonen que le hagan tanta insistencia, porque estamos hablando, y aquí es donde nos vamos a resolver, en otros países de pronto como Estados Unidos, otros países de mayor tecnología, pues es sencillito y no van a poner problemas para pedir una resonancia magnética. Pero en nuestro medio es la gammagrafía ósea a 3 fases. Y como les digo, la más exacta es la resonancia nuclear magnética, porque esa sí nos va a identificar los abscesos intraóseos y toda esta serie de cosas. La zona de infarto, cuando apenas está en zona de infarto, y todas estas cosas. Así que, pero el gol estándar en nuestro medio es la gammagrafía ósea 3 fases. El TAC lo utilizamos más que todo cuando está en una etapa crónica para ver la magnitud o hasta cuánto se ha producido la lesión de la parte ósea, o sea que a nosotros en la parte aguda no nos sirve mucho. Es más que todo lo usamos para la parte crónica. Así que bueno, aquí tenemos las explicaciones más o menos de todo lo que les he dicho. La radiografía, ya aquí dice que es una radiografía de 2 semanas después del inicio del proceso, por eso ya se alcanza a ver unas zonas de cambio al nivel de ahí ya le estoy mostrando, a ese nivel ya se alcanza a ver una zona
radiopaca y con un periósteo engrosado y una reacción perióstica. Ya aquí ya hay signos de un proceso inflamatorio, porque la osteomielitis es un proceso inflamatorio. Vamos a mirar también los tejidos blandos, pero hay que tener mucha visión, por eso les digo que a ustedes no les, porque la radiografía hay que estar pendiente, entonces a eso de esta etapa todavía no se identifica muy bien, y a veces hay que hacer, como decía un profesor mío, radiomancia para poder identificar el proceso inflamatorio del tejido blando. Ya aquí se observa una elevación del periósteo. Cuando se observa la elevación del periósteo, como le expliqué, es porque generalmente hay acceso subperióstico y va despegando el periósteo en su fase inicial. Va a haber una osteopenia y foco de osteogénesis, ¿no? El TAC, como les dije anteriormente, es un poco limitada en osteomielitis aguda, no lo usamos en osteomielitis aguda, para hacerle más claro, pero lo que podemos, más que todo, es en la etapa crónica, y se va a ver un incremento de densidad medular, hay una como presencia de gas, y bueno, en la crónica básicamente los secuestros, los abscesos a nivel de tejido blando, ¿no? Como les dije anteriormente, la gammagrafía usa 3 fases, tiene una sensibilidad del 95%, es menos sensible si el riego sanguíneo es deficiente, o sea, hay una insuficiencia vascular, pero que en los niños, como ustedes saben, no se va a presentar este problema generalmente, y pues nos sirve para identificar las zonas de necrosis. En este caso hay que hacerle diagnóstico a estos pacientes diferencial con los tumores malignos, como son el sarcoma de Ewing y el sarcoma osteogénico. Pero esto más que todo es una etapa crónica, ¿no?, de la osteomielitis, que se tienden a aparecer un poco. Pero, ojo, la clínica que se produce edema, rubor, calor en el sarcoma de Ewing y el osteogénico es lo que lo hacen confundir con la parte aguda, ¿no? Entonces, vuelvo y les repito, ojo chicos, si ustedes están en un sitio en que tampoco pueden iniciar, o sea, solicitar una gammagrafía ósea, por favor, inicien inmediatamente el tratamiento como si fuera una osteomielitis. Inicien empíricamente el tratamiento como si fuera una osteomielitis. ¿Y con base a qué? Con base a la casuística o a la etiología que hemos hablado, que entre el 90 y 95% de todos los casos son producidos por gram positivos. Entonces tenemos que hacer un tratamiento dirigido, enfocado hacia los gram positivos, ¿no? Entonces el tratamiento de estos pacientes va en la etapa aguda, que es meramente médico el tratamiento, salvo 3 excepciones que vamos a hablar ahora más adelante. El tratamiento de elección es el tratamiento clínico, médico, o sea, el tratamiento con base en llegar a la parte quirúrgica. Una antibiótico-terapia con inmovilización del miembro afectado, y como último recurso, que ya vamos a hablar cuáles son las 3 causas en las cuales nosotros necesitamos o tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico en la etapa aguda, ¿no? Entonces la antibiótico-terapia, como vuelvo y les repito, está dirigida más que todo a los gram positivos. En este caso estamos hablando de las cefalosporinas de primera generación y las penicilinasas resistentes, como es la oxacilina, a un promedio de 50 a 100 miligramos por kilo de peso día, fraccionada cada 6 horas, o sea, en 4 dosis al día, por vía IV, ¿no? El tratamiento de estas debe hacerse, ojo, perdone que en aquellos pacientes en los cuales
sean muy pequeños o neonatos, o en los pacientes ancianos, o en aquellos pacientes que tengan las predisposiciones como para hacerlo, se le deben acompañar en esos casos sí de un aminoglicósido, como la gentamicina, como todo esto. Lo importante es que en la mayoría de los casos hoy en día, en la mayoría de las clínicas grandes o los hospitales grandes, se cuenta con infectólogos. Entonces, en esos casos, nosotros iniciamos un tratamiento como el que estamos mostrando ahora y le solicitamos la interconsulta con el infectólogo para que sea el infectólogo el que termine de cuadrar este tratamiento. Pero en los sitios donde nosotros, o en las partes donde nosotros no contemos con un infectólogo, tenemos que comenzar con el tratamiento hacia los gram positivos. En aquellos casos como neonatos, ancianos o inclusive pacientes que tengan problemas de inmunosupresión, entonces sí le podemos acompañar con un aminoglicósido, ¿no? Gentamicina más o menos al 5 miligramos por kilo día, repartido de 3 a 5 miligramos por kilo día, repartido en 3 dosis, o sea, cada 8 horas y 20. Las inmovilizaciones de estos pacientes se debe básicamente hacer porque al tener movilidad, estos pacientes al tener movilidad de la zona donde se encuentra el proceso infeccioso, acuérdense ustedes, se va a producir en el detrimento, en el ciclo de Krebs, de la parte muscular se va a acumular ácido láctico, y el ácido láctico es un medio adecuado para el crecimiento bacteriano. Entonces nosotros tenemos que inmovilizarlo para que el miembro, por un lado, quede en reposo y no se vaya a producir esto, y la podamos manejar mejor para el proceso inflamatorio, por todo lo demás que se presenta en estos pacientes. Ya el tipo de yeso que hay que hacerle a estos pacientes, o la férula de yeso que hay que hacerle a estos pacientes, va a variar o va a depender de la zona afectada. Y ahora, ¿cuáles pacientes con osteomielitis aguda llegan a la etapa quirúrgica? Solamente 3 casos, como les venía diciendo. En aquellos pacientes que cuando nosotros lo agarremos y lo diagnostiquemos, encontremos que el paciente tenga signos clínicos de un absceso subperióstico. Cuando nosotros toquemos la zona y sintamos la fluctuación, la acumulación de líquidos dentro de donde estamos realizando la palpación, o sea, debajo del periósteo, y sentamos que hay líquido, esa es una indicación quirúrgica de drenaje de este material purulento. La otra es en aquellos casos de niños que ya nosotros le hayamos hecho el diagnóstico de una osteomielitis aguda y aquellos niños estén en mal estado general, o sea, cuando los niños no lleguen a nosotros tengan unas características sépticas, unas características de septicemia. Cuando el niño está escéptico, nosotros empezamos a averiguar el primer foco donde viene. Generalmente cuando venga de la zona de hueso, o sea, de una osteomielitis, hay que drenar esto para que el paciente mejore, si no va a ser imposible que el paciente mejore. Entonces esa es la otra parte quirúrgica nuestra en estos pacientes. Y por último, aquellos pacientes con los cuales nosotros los ingresemos, nosotros los hospitalicemos e iniciemos el tratamiento antibiótico y hayan pasado 72 horas y este paciente no responda, se mantenga igual o por lo contrario empeore su situación clínica, también es indicador de que nosotros llevemos a este paciente a quirófano y le hagamos una limpieza, un drenaje del foco infeccioso. Tenemos que hacer curetajes, abrir una ventana del hueso, o sea, sacamos un pedazo del hueso para poder acceder, y empezamos con una cureta que es como una cucharita a realizar un raspado interno de toda la parte medular del hueso y lavados con material de jabón quirúrgico, con todo esto para hacerle una buena limpieza.
dejó un tiempo y ha vuelto otra vez a aparecer un antibiótico. Antes se llamaba garamicina PAT, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero es como una barra de plastilina de antibiótico, la cual de liberación lenta, la cual nosotros la amasamos bien y la introducimos dentro del hueso para que ella vaya liberando ese antibiótico en forma gradual. Como les digo, es de liberación lenta, entonces va liberando ese antibiótico en forma gradual y más o menos demora como 3 semanas la actuación de ese antibiótico en forma continua. Nosotros debemos hacerle un seguimiento a estos pacientes que operemos, mirarlos, revisarlos a ver si no han empeorado, si no, porque a veces hay que hacerle inclusive unos segundos lavados a estos pacientes y de pronto hasta unos terceros lavados dependiendo a la calidad de la infección que tenga. Así que por eso es tan importante que ustedes aprendan a diagnosticar y a definir una osteomielitis, para que no me la dejen pasar de aguda, sino que se inicie inmediatamente el tratamiento con la parte aguda. Una vez diagnosticada, hay que hospitalizarlo. En el caso de ustedes que estén en urgencia, llamar al pediatra o llamar al ortopedista para que sean ellos los que evalúen y definan la cuestión. Pero ustedes son los primeros que tienen que identificar o suponer que el paciente tenga ese proceso infeccioso localizado a nivel óseo, o sea, una osteomielitis. Estos pacientes tienen complicaciones, en las cuales unas son inmediatas y otras son tardías. Las complicaciones inmediatas de la osteomielitis aguda, la primera es la septicemia. Por supuesto que esto puede conllevar a endocarditis, excesos hepáticos renales. Puede por continuidad, aunque la continuidad generalmente el cartílago de crecimiento puede servir como una barrera, pero se han visto casos que atraviesan el cartílago de crecimiento y producen daños a nivel del cartílago de crecimiento y siguen su evolución hacia la epífisis y por ende de la epífisis ya se encuentra intraarticular y pueden llegar a una artritis séptica. Entonces sería una artritis eso se llama una osteoartritis, o sea, infección en la parte ósea y además infección en la parte articular. Entonces sería una osteoartritis. Y otra de las graves que nosotros le tenemos miedo también, que es la pandiafisitis. ¿Qué significa esto? Acuérdense que eso es que se compromete toda, como cuando decimos pandemia, que este es pandiafisitis, se compromete toda la diáfisis. Y acuérdense, son los huesos largos y eso sí es terrorífico esta complicación, porque la mayoría de las veces hay que hacer una resección en bloque de este paciente y bueno, sus complicaciones después, que en el caso no llegaríamos a ahora hablar porque ya es más técnico, más todo, que hay que colocarle el injerto de banco y todo lo demás. Entonces hay además otras complicaciones ya tardías en estos pacientes, como son que la dejemos pasar y se nos convierta la aguda en una crónica. Entonces, que se nos convierta en una osteomielitis crónica o en fracturas de hueso patológico. Acuérdense que eso se vuelve osteogénico, agrede la bacteria, forma abscesos, forma cavernas y todo esto en el hueso y lo debilita. Lo debilita, lo que predispondría a una fractura. Entonces, antes le decíamos fractura patológica, hoy en día nosotros hablamos de fractura en hueso patológico. Así se llama hoy en día, fractura en hueso patológico. Antes decíamos fractura patológica porque se dijo después que no puede ser fractura patológica porque, o sea, la fractura es una patología. Entonces, fractura en hueso patológico. Y por último, como yo les dije anteriormente, la lesión de los cartílagos o la fisis o el cartílago de crecimiento, conllevando
cuando produce la lesión de ese cartílago, conllevando a las deformidades subsiguientes, como puede ser el varo, el valgo o el recurvatum o el antecurvatum, dependiendo la zona al cual afecte el cartílago de crecimiento la bacteria. Entonces, estas son las... Podemos hablar también de, como segunda parte, la osteomielitis hematógena crónica. La osteomielitis hematógena crónica las definen como las infecciones que una vez pasado el periodo agudo, con o sin tratamiento del anterior, o sea, que se haya hecho un tratamiento, por eso les decía que el paciente debe tratarse inmediatamente como una osteomielitis, pero agresivamente el tratamiento de antibióticos y todo lo demás. Entonces, este paciente se le debe hacer su tratamiento, pues, pero bien. Y a pesar de que este tratamiento sea o no se ha hecho, el paciente puede llegar a una osteomielitis crónica, que es la que sí le tenemos miedo, como les dije. Entonces, ¿por qué se caracteriza la osteomielitis crónica? La osteomielitis crónica se caracteriza por presentar etapas, por decir algo, asintomáticas y etapas de reagudización. Cuando yo le digo etapas de reagudización, quiere decir que el paciente nuevamente se comporta como un periodo de fiebre, rubor, calor, edema, malestar general, anorexia y todo lo demás. Y puede pasar etapas asintomáticas y de pronto otra vez, pero la procesión va por dentro, como dicen por ahí, la infección va ganando terreno, va creciendo y va afectando cada vez más a nivel óseo. Estas imágenes radiográficas que nosotros estamos alcanzando a ver acá, como aquí sí ya vamos a observar una zona de una cavidad grande, como la estamos viendo acá con la imagen, esta cavidad, y vemos acá una zona dentro de esa cavidad radio opaca, dentro de toda esta cavidad que viene aquí, toda esta cavidad. Ese es un secuestro. Por eso se caracteriza básicamente la osteomielitis hematógena crónica, por presencia de secuestro, por presencia de cavidades como esta que estamos nosotros viendo acá, cavidades, y presencia de involucro. Todo esto se los voy a explicar ahora qué es lo que son involucro y fístulas secretantes a través de la piel. Cuando todo esto estamos ante una osteomielitis crónica. Ahí hablamos anatomía patológica, presencia de secuestro, cavidades, fístulas e involucros, ¿no? Ahora, ¿qué son los secuestros? Los secuestros son unos fragmentos que se encuentra, el que yo le mostré ahorita en la imagen radiográfica, que está dentro de la cavidad, está aislado del resto del hueso, por eso es un fragmento óseo que ya está muerto, porque se encuentra aislado del resto del cuerpo. Y este, al estar muerto y estar suelto, desprendido, despegado del resto del hueso, también pierde su capacidad de regeneración, ¿no? Pero esto tiene un problema, que es por estar, vuelvo y le repito, por estar independiente del resto del hueso, no puede ser alcanzado por el proceso de los osteoblastos. Los osteoclastos son, como quien dice, los Pac-Man de los juegos, que se comen todo, o sea, hueso muerto, hueso de... Ellos llegan, los osteoclastos, y lo degradan.
pero como esto es un fragmento que está independiente, que está suelto del resto del cuerpo, los osteoclastos no pueden llegarle a ellos. Entonces no se puede hacer el proceso de reabsorción ósea. A su vez, al estar independiente, al estar muerto, al no tener irrigación, los antibióticos por la vía endovenosa no le van a afectar. Hasta ese sitio no van a llegar los antibióticos. Entonces, ellos van a seguir frescos, todas las bacterias que viven dentro de esa isla, por decir un ejemplo, van a estar bien chéveres porque hasta ellos no les va a llegar nada que los maltrate ni los dañe. Entonces, esto hace de que siempre mantengan su estado infeccioso. ¿Qué significa? Que ellos desde aquí siguen mandando y disparando bombas hacia el resto del hueso de bacterias, o sea, manteniendo el proceso infeccioso de esa zona del secuestro. Se mantiene el proceso infeccioso siempre. Por eso es tan problemático el control ya cuando hay una esquiomielitis hematógena crónica, cuando el proceso se cronifica. Vuelvo y repito, cuando hablamos de sintomatología son presencia de fístulas, secreciones, cicatrices de fístulas anteriores y procesos de reagudización de esto. Ya les expliqué qué es la reagudización, entonces el paciente cuando entra bien asintomático, entra en un proceso de baja de defensas por cualquier tipo, ya sea una patología o medicamento, sufre una baja de defensa y ¡pam! Ahí mismo se dispara el proceso infeccioso, se reactiva la infección y ocurre la reagudización y empiezan a aparecer las fístulas. Ante un caso de base. El paciente, muchos pacientes llegan y se automedican o llegan a médicos y que lo manejan ambulatoriamente con diclofenac, tómate esto, pues se le cierra la fístula, pero sigue la procesión por dentro, sigue el mal, sigue el daño interno y sigue creciendo la osteomielitis. Radiológicamente, pues son huesos con cortical gruesa y se va adelgazando la medular. ¿Por qué razón se vuelven huesos de cortical gruesa y una medular estrecha? Porque ahí me refiero yo a lo que les hablamos anteriormente, que no le definí, que es el involucro. El involucro no es más que la respuesta del periósteo ante la agresión bacteriana. Entonces, ¿qué hace el periósteo como respuesta a la agresión bacteriana? Empieza a generar capas de hueso en la zona infectada, precisamente para evitar las fracturas de esa zona. Entonces empieza a producir capas, sobrecapas y sobrecapas de nuevo hueso. Por eso conlleva a que la cortical se vaya volviendo gruesa, ancha, y la medular se vaya estrechando. Porque el periósteo es un mecanismo de respuesta para evitar las fracturas patológicas o las fracturas en huesos patológicos, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a observar en la radiología? Vamos a encontrar zonas con una mezcla de zonas de esclerosis con zonas de osteolisis. O sea, zonas de agresión bacteriana y zonas de respuesta del cuerpo en esto. Y por último, las cavidades y dentro de las cavidades la presencia de los secuestros. Cavidades y presencia de los secuestros dentro de las cavidades. El tratamiento. El tratamiento, además del proceso antibiótico terápico, el básico, el fundamental es el quirúrgico. A diferencia del agudo, en el tratamiento de elección es el quirúrgico, porque hasta que nosotros no drenemos las cavidades, no retiremos los secuestros, no limpiemos todo eso, no estamos haciendo nada. El proceso, con todo lo que le definí yo del secuestro, que mantiene su capacidad infectante y que no le llegan los antibióticos por vía endovenosa, tenemos la obligación o la necesidad de liberar
todos estos secuestros, de retirar todos estos secuestros, haciendo cirugías a través de procesos ya sea de secuestrectomía, o sea, sacar el secuestro o hacer unas ventanas y limpiar, o una operación que llaman la operación radical o Papineau, que es abrir una ventana a lo largo de todo el hueso, de punta a punta, se raspa toda la parte interior, se deja abierta la herida, se agarra un suero que se le coloca el antibiótico, además del que se le está pasando por vía IV, se le coloca a esta arma, a la destroza, lo que quiera. Generalmente usamos es fisiológico, generalmente usamos suero fisiológico. Entonces agarramos y con el catéter lo dejamos eso que caiga a goteo lento sobre las gasas que están colocadas dentro de la herida que quedó abierta. ¿Para qué? Para mantenerlas húmedas todo el tiempo, húmedas y con antibióticos para ir controlando el proceso infeccioso. Estas uno se le acabó, lo cambió con otro con antibióticos, hasta que pasa el día siguiente, retira uno todas las gasas y observa si las gasas tienen pus, si está granulando, si ya no tiene pus dentro de la parte ósea o de la herida. Todas estas cosas las observamos. Hasta el día que ya no le veamos pus y veamos el proceso de granulación que ya viene de adentro hacia afuera, hasta ese día suspendemos ya el tratamiento a goteo del antibiótico sobre la herida, ¿no? Y entonces ya se habría más adelante de hablar con el cirujano plástico para que nos haga una cobertura de esa herida o nos haga un colgajo rotatorio para que le lleve sangre y le lleve nuevo tejido hacia la zona y mejoremos esto. Hay pacientes que terminan a veces en amputación se vuelven crónicas y ha avanzado tanto y ha lesionado tanto la parte ósea que terminan amputándose. Yo tuve un caso de un paciente con una osteomelitis por TBC, o sea, una enfermedad infecciosa por tuberculosis. Entonces, muy agresiva, era en pie, mejor dicho, el pie de un lado era talla 38 y del otro era talla 34, por decir algo, de lo que se había recogido el pie por la destrucción ósea que había tenido. El paciente, un olor fétido, ya ni él mismo se lo aguantaba y el paciente, él mismo me solicitó que lo amputara. El paciente lo amputé. La verdad es que me lo encontré como al año después de la amputación. Se acercó, me dio las gracias, me abrazó y me dijo: doctor, usted me hizo eso y me cambió la vida. Me pusieron una prótesis, mire cómo estoy, ya era un poco imperceptible lo del caminar y todo con la prótesis. Me colocaron esta prótesis, me reintegré a trabajar, estoy trabajando de lo más de bien y todo lo demás. Así que para que ustedes se den cuenta cómo es de importante estas cosas y que a veces pueden llegar a una amputación para poder nosotros pasar ese trance. Bueno, aquí hablamos de unos casos de las indicaciones de amputación, cuando hay casos crónicos que determinan amiloidosis, cuando hay malignización de las fístulas. Sobre la osteomelitis crónica primitiva, hablemos un poco, porque esto sí no es una urgencia como tal, pero se ve en los casos. La osteomelitis crónica primitiva es aquella que ocurre sin llegar a pasar siquiera por una etapa aguda. Cuando el paciente se da cuenta, ya están en la etapa crónica, por eso se llama osteomelitis crónica primitiva, porque el paciente es asintomático desde el punto de vista de no le da fiebre, no hay rubor, no hay calor. Lo único de lo que se queja el paciente es dolor. ¿Qué dolor, doctor? Yo tengo un dolor en esta parte de acá, el dolor. Y cuando nosotros investigamos, pues encontramos la osteomelitis, pero el paciente nunca le dijo que tuvo fiebre, el paciente nunca le ha dicho que tuvo malestar general, nada. Él no pasó por la etapa aguda, sino que inmediatamente llegó. ¿Y cuáles son? Son el absceso óseo central o de Brody,
la osteomielitis ebulizante o esclerosante de Garrett y la periostitis gangrenosas de Ollier, ¿no? Entonces, el absceso óseo central es metafisario también. Cuando nosotros vemos, encontramos un absceso, una cavidad que se observa a nivel óseo, y la característica principal es el dolor. Se queja de que le duele, que le duele, que le duele. Y la única solución, además del tratamiento antibiótico, es hacerle cirugía y hacerle drenaje de esta parte del hueso, hacerle un curetaje, limpiarlo, lavarlo bien y todo lo demás, y dejarlo hospitalizado con un tratamiento antibiótico. La osteomielitis esclerosante de Garrett es de origen diafisario, generalmente se presenta en un segmento de la diáfisis, vuelvo y le repito, con dolor, mucho dolor y engrosamiento de la cortical, y lo que en este caso también hacemos es hacer una ventana a nivel óseo. Y la periostitis arteriosa de Ollier es un absceso que se presenta subperióstico grande, y también hay que hacerlo de tratamiento de forma quirúrgica. Ahora pues el otro tema importante y que también algunas veces pueden tratar de confundirse con la osteomielitis hematógena aguda es la artritis séptica. La artritis séptica son aquellas infecciones piógenas de las articulaciones, en la cual pues básicamente nosotros tenemos sitios de articulaciones más afectadas que otras. La más frecuente de todo el organismo es la rodilla, en su línea de seguimiento después de la rodilla, cadera, hombro, tobillo y las articulaciones menores. Pero la rodilla es la más frecuente de todas. Esta es una patología muy similar a la osteomielitis hematógena aguda. ¿En qué es muy similar? Como ustedes van a ver, el estafilococo y el estreptococo son los gérmenes causales más comunes. Luego la hemófilos influenza y el resto de gram negativos, como la E. coli y todo lo demás, en los extremos de la vida, o sea, en el neonato y en el paciente anciano. Y la artritis gonocócica en pacientes que ya tengan una actividad sexual activa. En estos pacientes con actividad sexual activa ya sí se puede presentar lo que es la osteomielitis, la artritis séptica gonocócica. Por la patogenia hay 3 vías de producción de la osteomielitis, de la artritis séptica, perdón, medio cruzado los cables. La artritis séptica tiene 3 vías, las cuales son por vía hematógena también, que es la más frecuente de todas, por vía hematógena, por continuidad de una osteomielitis, o inclusive por continuidad de un proceso infeccioso de tejidos blancos. O sea, se presenta una celulitis, se absceda, o sea, se le hace un absceso, y como no se controla en ese crecimiento, si está cerca de una articulación, puede contaminar la articulación y hacer una artritis séptica. Y la última es la directa, dentro de la cual puede ser accidental, como el paciente que está corriendo, jugando y se cae, y de pronto cuando cae sobre una madera que tiene un clavo oxidado y esa cosa, se lo entierra en su rodilla, en tobillo, en cualquier articulación, y ahí va. Y una que hoy en día, y les hago mucho énfasis a ustedes de esto, de la iatrogénica, la que hacemos nosotros. Por eso de estar pulsando articulaciones en cualquier sitio, ojo con eso. Pulsar articulación sanas, porque no es lo mismo pulsar una articulación que ya nosotros creamos que tiene la artritis séptica para buscar un diagnóstico, que la podemos pulsar en la urgencia de la clínica o del hospital, a una articulación sana que vamos a hacerle una infiltración, por ejemplo. Le vamos a hacer una infiltración de la articulación y pues, tácata, nosotros llegamos y
la hacemos en cualquier sitio y esa se puede contaminar y va a terminar en una artritis séptica. Esa está creciendo porque estamos dentro de nosotros con cierto grado de responsabilidad de no tomar las medidas de precaución, de hacerla en un quirófano, haciéndole un buen lavado de la zona en donde vayamos a hacer la artrocentesis, que es lo que se llama la función de la articulación. Entonces, cuando vayamos a hacer una artrocentesis, les recomiendo que sea en un sitio ideal para poderla hacer. ¿Cuál es el único sitio ideal para esto? Los quirófanos. Los quirófanos. Y en el quirófano que se le haga un buen lavado, una buena limpieza de la articulación, de la parte externa, para poder hacer el procedimiento y que quede libre de bacterias y no tengamos el problema de producir una artritis séptica. La sintomatología de estos pacientes, básicamente dolor, edema, rubor, calor, hay contractura muscular y los síntomas generales de cualquier proceso infeccioso. Por eso le digo que se asemejan mucho con la parte de la osteomielitis hematógena aguda. Ahora, ¿en qué diferencia podemos tener? Que en la artritis séptica, si ustedes le hacen una palpación de las metáfisis, no va a haber dolor. No va a haber dolor a nivel de las metáfisis, ni espontáneo ni provocado. El dolor está básicamente en la articulación. Hay una rigidez de esa articulación. ¿Por qué? Porque se llena de líquido, en su proceso infeccioso se está inflamado todos los acompañantes de una articulación sinovial, cápsula y todo esto. Y entonces el paciente tiene una rigidez de la articulación que cuando nosotros intentamos mover esa articulación presenta un dolor exquisito, un dolor muy importante. Y nosotros palpamos las metáfisis y no refiere dolor. Entonces ahí se diferencia, por ejemplo, con lo que es la osteomielitis. Encontramos, algunos hablan de formas clínicas, otros ya hablan de estadios, porque puede pasar de una a la otra, de esa a la siguiente y así sucesivamente. Unos hablan de 4, otros hablan de 3. En todo caso, son los mismos. La primera etapa, unos dicen etapas, otros dicen formas clínicas, eso es relativo. Entonces, la primera etapa o forma clínica podemos hablar del enfisema articular o pioarcos. Esto es cuando la infección está única y exclusivamente localizada a nivel de la mera articulación. O sea, no ha salido más allá de la cápsula articular. No ha avanzado hasta la sinovial, ni a los fondos de saco, si en una rodilla, ni a la sinovial, ni nada de esto. Ni ha comprometido cartílago, ni ha comprometido nada. Acuérdense que lo más importante en una artritis séptica, al combatir rápidamente, por eso también es una urgencia, al combatir rápidamente este proceso, es que las bacterias que se encuentran dentro de la articulación van a competir con el cartílago. ¿En qué sentido compiten con el cartílago? Acuérdense que el cartílago tiene dos características importantes. Uno que es avascular, o sea, no tiene irrigación, por eso ellos se alimentan del ácido hialurónico presente dentro del líquido sinovial. Y ahí es donde compite la bacteria, porque la bacteria con sus enzimas proteolisocimas, entonces se alimenta también del ácido hialurónico de la parte del sinovial, y ella con sus lisocimas, primero al no tener el suficiente ácido hialurónico, el cartílago se va a debilitar, se va a rigidizar, y le sumas a esto las enzimas líticas que presentan las bacterias y va a producir la destrucción del cartílago. Y hasta el momento todavía no hay medicamentos, no hay nada que reconstruya el cartílago articular. No existe. Todas estas medicaciones, sulfato de glucosamina, todas estas que nosotros utilizamos para artrosis, son para controlar el dolor y para mejorar la parte, pero no para reparar o reconstruir nuevamente el cartílago.
Entonces, lo más importante es evitar que se destruya todo el cartílago. Y la otra característica importante del cartílago es que es insensible. El cartílago es insensible porque no tiene inervación. Por eso nosotros podemos saltar, brincar y todo lo demás y que no nos duela. Pero cuando ya ocurrió el desgaste o se lesionó el cartílago y quedó el hueso expuesto, el de abajo quedó expuesto al medio externo, ahí sí duele. ¿Por qué? Porque el hueso sí tiene inervación y bastante. Entonces ahí va a presentar dolor el hueso. Entonces ahí sí se va a quejar de dolor de la articulación, ¿no? Entonces, en la primera etapa de la emfisema articular opiato no ha salido, no se ha extendido por encima de ahí. Ya en el flemón capsular o panartritis, su nombre dice panartritis, es porque ya avanzó y comprometió toda la parte blanda de la articulación, sinovial, cápsula, inclusive el ligamento, toda esta parte ya la ha comprometido. Y entramos, algunos la clasifican en una sola, tanto la osteoartritis como la artritis más accesos periarticulares los dejan en una sola, que son la osteoartritis. ¿Qué es esto? Que además de producir daños en el cartílago, ya ha invadido esas bacterias, ya han invadido el hueso y entonces tienen una osteomelitis más una artritis séptica, que era lo que le explicaba anterior en la clase, en la parte anterior. Entonces ya es una osteoartritis. El diagnóstico. Bueno, aquí es donde estamos nosotros. El diagnóstico también es básicamente clínico, y como dice el otro, el gol estándar de aquí es la artrocentesis, o sea, la función articular, y solicitar inmediatamente al laboratorio el estudio del líquido, el estudio citoquímico del líquido y gran cultivo y antibiograma. Hay que proponerlo así: citoquímico, gran cultivo y antibiograma, para que nos manden, de inmediato nos mandan el gran, que saben la atención de gran, entonces nos van a decir si hay coco gran positivo, si hay bacilo gran negativo, lo que se encuentre presentes en ese líquido que nosotros. Pero generalmente, cuando nosotros usamos ese líquido y lo miramos y es de un color cero purulento, es color o purulento, típico purulento o cero purulento, clínicamente decimos esto es una artritis séptica y lo tratamos como tal. ¿Qué hacemos? Mandamos el líquido obtenido para laboratorio con las indicaciones que ya les dije e iniciamos en forma empírica un tratamiento con antibiótico terapia. ¿Con qué? Con base a lo que ya dijimos anteriormente, que el 90-95% son poco gran positivos, que aquellos que presentan predisposición para los gran negativos, entonces o mandamos solo para los gran positivos o los mandamos combinado gran positivo, gran negativo. Pero todo esto va a depender del paciente. Los laboratorios, pues, ¿qué nos van a decir? Los laboratorios lo que nos van a decir es que hay un proceso infeccioso, pero como tal no nos van a decir tienes una artritis séptica. Nos van a decir que tiene un proceso infeccioso porque la PCR va a estar elevada. Cualquier proceso infeccioso o inflamatorio nos puede elevar la PCR. BCG elevada, igual nos puede elevar cualquier. Una leucocitosis, hay un foco infeccioso, sí, pero no necesariamente es la rodilla, puede ser otra cosa. Y la otra parte generalmente debe estar normal dentro del hemograma, por ejemplo, hemoglobina, y esto debe estar dentro de lo normal. Las RX no son de importancia hasta la etapa en que ya comprometa la parte ósea. Podemos observar ahí a ojo de buen cubero que hay un aumento de la articulación, de la distancia articular, y hasta ahí, pero. Y el hemocultivo, pues,
Como ustedes saben, todos los cultivos son de 48 a 72 horas que se nos dan, y un 50% son negativos de los hemocultivos. El 50% de los hemocultivos son negativos. Entonces, primero 48 a 72 horas para que se vuelva el cultivo, si nos digan si es positivo o es negativo. Por eso también nosotros, una vez saquemos el líquido y eso, inmediatamente iniciemos el tratamiento empírico. Porque si no, si nos ponemos a esperar que venga el resultado, pues nos gana espacio la infección y vamos a perder el partido. El tratamiento, como se los dije anteriormente, consiste en antibiótico-terapia. La inmovilización es relativa. Hoy en día la inmovilización solamente lo hacemos en los casos avanzados. En los casos leves o agudos o que estén muy recientes, no le hacemos inmovilización, todo lo contrario, se le mandan medidas físicas, calor, hielo y todo esto como para disminuir el edema, y movilización precoz para que no se nos rigidice la articulación. Entonces le mandamos a hacer calor. Cuando ya el caso tiene compromiso óseo, o sea, está avanzado, nosotros tenemos la obligación de hacerle una inmovilización en posición funcional. Posición funcional para evitar que después haga una anquilosis. Acuérdense que una anquilosis es una rigidez de la articulación, pero secundaria a una patología, no así una o sea, la parte quirúrgica, que es, sería la artrodesis, es la rigidez, también rigidizar una articulación, pero quirúrgicamente la anquilosis no es, sino es una rigidez articular, pero secundaria a una patología. Entonces debemos que si se va a hacer una anquilosis se haga en posición funcional. La posición funcional no es la anatómica, la posición funcional es aquella posición en la cual una articulación desarrolla el mayor número de funciones. Por eso se llama posición funcional. Es en la cual una articulación desarrolla el mayor número de funciones. Ejemplo, el codo 90 grados es su posición funcional. La rodilla es 30 grados más o menos entre 15 y 30 grados de flexión. El tobillo en mujeres es de 5 grados, en hombres de 90 grados, porque la mujer es un poquito más inclinada que el hombre por el uso de los tacones. Y así todas las otras articulaciones. Las interfalángicas en 45 grados y bueno. Entonces deben inmovilizarse en esta forma. Y la otra parte es el drenaje articular. El drenaje articular lo hacemos solo en aquellas articulaciones grandes que pueden acumular mucho líquido, como son rodilla, cadera, hombro. Son las articulaciones mayores en las cuales se pueden acumular bastante líquido, o sea, pus o lo que sea, se puede acumular. Las otras, pues el tratamiento básicamente es médico, no entramos a hacerle drenaje porque no tienen mucho líquido dentro de esa articulación. Este es un pequeño resumen. Siempre, como les dije, la rodilla es la más frecuente, y por ser la más frecuente, generalmente la que se coloca en todo esto. Ahí alcanza ustedes a observar a nivel de la articulación los bordes del fémur y los bordes de la tibia como enrojecidos. Eso nos indica que hay un compromiso de la parte del cartílago a través del proceso infeccioso. Ahí está más o menos la punta de la aguja también entrando en la articulación para hacer el drenaje y obtener líquido para mandar a estudio. Y bueno, ese es un pequeño resumen de lo que es la artritis séptica. El tratamiento, ya se los expliqué, es básicamente antibióticos,
y de acuerdo a lo que ya habíamos hablado anteriormente, igual a la artritis, a la osteomielitis. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿No hay preguntas? No, todo muy claro. ¿O no hay nadie? Bueno, parece que no hay nadie. Todo muy claro. Bueno, chicos, entonces damos por terminada la clase. Damos por terminada la clase y nos veremos en otra ocasión. Que tengan buen día, que tengan buen fin de semana. Gracias, Doc. Buena tarde. Buena tarde. Doctor, buenas tardes. Bueno, hasta luego.